Muy buenos días. Agradezco a los canales que se han unido a esta transmisión de los datos de la pandemia COVID-19 en el día de hoy. Agradezco a las radios, tanto las radios afiliadas a Archi como las que están no afiliadas, y a los canales regionales. Agradezco también al personal, al equipo técnico de comunicaciones de Casa de Moneda. Nuestra primera prioridad como gobierno es proteger la salud de las personas y la calidad de vida de las personas. Llevamos 24 días de mejoría. La tasa de positividad promedio semanal de la región metropolitana bajó desde un 44% el día 16 de junio a un 24% el día de hoy, desde un 44% el día 16 de junio a un 24% al día de hoy, es decir, ha bajado un 20%. Iniciamos un proceso muy gradual de desconfinamiento, siempre con prioridad en la salud de las personas, sin bajar los brazos y manteniendo las medidas sanitarias que siempre hemos proclamado. Hemos avanzado paso a paso, como por ejemplo con apertura de escuelas en Rapa Nui, en Juan Fernández, y también se agregó en Río Ibáñez, en la región de Aysén. Como ayer dijimos, estamos preparando el desconfinamiento en forma gradual, paulatinamente, poco a poco, paso a paso. Por lo mismo, hemos decidido implementar pequeños avances en las regiones de Aysén y Los Ríos, donde la tasa de incidencia actual de casos son los más bajos de todo Chile. La tasa de incidencia actual de Aysén y Los Ríos muestran las cifras más bajas de Chile, como ustedes pueden ver en el gráfico. Además, la positividad de los exámenes de PCR que se utilizan para encontrar al coronavirus también son las tasas de positividad más bajas, y las ven en el gráfico siguiente, y han ido disminuyendo en forma progresiva. Y están muy por bajo el 10%, que es el índice que pide la Organización Mundial de la Salud para tomar justamente medidas de desconfinamiento. Todo esto se ha logrado en base a tomar en cuenta elementos como tasa de incidencia, tasa de positividad, trazabilidad e infraestructura hospitalaria. La subsecretaria de la Prevención para la Prevención del Delito, Katy Martorell, dará a conocer a continuación las medidas que se implementarán en esta etapa de desconfinamiento. Subsecretaria, por favor. Gracias, ministro. Tal como ya ha indicado el ministro de Salud, gracias a que los indicadores de salud en la región de Aysén y también en la región de Los Ríos permite que podamos avanzar en un nuevo paso. Estos pasos responden, por supuesto, a una estrategia que se va a dar a conocer prontamente por el gobierno, y también ha mostrado ya pasos importantes que de manera paulatina se han ido entregando, como indicó el ministro, la situación de la apertura de colegio en Rapa Nui, en Isla Juan Fernández. Es importante señalar que hoy día existen 22 medidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, de esas 22 medidas hay 5 que van a levantarse de manera parcial en la región de Aysén y en la región de Los Ríos. ¿Cuáles son estas medidas? Los cines y teatros podrán operar con hasta el 25% máximo de su capacidad. Los restaurantes y cafés podrán operar también con el 25% de su capacidad. Se podrán realizar y agendar también cirugías electivas no críticas. Se permitirá eventos deportivos de máximo de 10 personas en lugares cerrados y de 50 personas en lugares abiertos, en ambos casos sin público. Y algo que es muy importante, ha existido un confinamiento a nivel nacional de los adultos mayores durante mucho tiempo sobre 75 años. En estas regiones van a poder salir una vez al día.
Para proteger estas medidas, además se va a establecer un cordón sanitario en cada una de estas regiones. El objetivo de este cordón es cuidar la salud de las personas que están adentro y, por supuesto, contar con toda la colaboración que sea necesaria para que se mantenga este plan y resulte de la manera en que estamos esperando que sea. Quisiera señalar también que estas 5 medidas que se levantan en la región de Aysén y en la región de Araucanía, cada una va a tener un protocolo de salud asociado. Para que este plan resulte, requerimos de la confianza. Voy a dar un ejemplo. Si existe una verdulería y voy a ir a comprar a una verdulería, necesito tener la tranquilidad de que en ese lugar se han adoptado todas las medidas de salud. Y yo, si soy la dueña o la persona que atiende en la verdulería, necesito saber que quien viene va a cumplir con las medidas de salubridad, esto es, distanciamiento social, su mascarilla, para que estos avances que han sido paulatinos, como ha señalado el ministro, resulten, requiere de la colaboración y la organización de todos. Sabemos que, además, el territorio es muy importante y una medida que se aplica en el norte no siempre va a ser una medida que sirve para el sur. Lo mismo ocurre con las distintas comunas. Y es por eso que hoy día, dado los índices de salud que ha señalado el ministro, es posible avanzar en este plan de desconfinamiento en estas 2 regiones, insisto, y ya se dará a conocer el plan nacional para este mismo propósito. Quisiera recordar que existen 22 medidas vigentes a nivel nacional en todo el territorio. Voy a dar ejemplos para que las recordemos. Tenemos un toque de queda a nivel nacional que comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Tenemos cuarentenas obligatorias para todas las personas que ingresan al país. Tenemos cuarentena obligatoria para los mayores de 75 años. Tenemos la prohibición del traslado a la segunda vivienda. También cuarentena en los centros del Sename, en los ELEAM, la prohibición de funcionamiento de los clubes y los centros de adulto mayor, también la prohibición de funcionamiento de los pubs, discotecas, también la prohibición del funcionamiento de los gimnasios abiertos al público y la prohibición de eventos de más de 50 personas. A estas medidas, y para poder avanzar también, se suma una, que es la obligación del uso de mascarillas en los centros urbanos en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, incluye también a las regiones de Aysén y de Los Ríos. Por último, quisiera señalar que para resguardar y asegurar el éxito de estos pasos que se están dando, vamos a fiscalizar con mucha fuerza. Vamos a también establecer protocolos y vamos a fiscalizar el cumplimiento de los mismos en cada uno de los pasos que se están dando. Pero requerimos de la colaboración y del esfuerzo de todos, de toda la comunidad, porque solo así vamos a poder seguir avanzando juntos y vamos a poder seguir avanzando en este gran desafío que es esta cuarentena, esta situación de restricciones sanitarias y, sobre todo, salvar la vida y resguardar la salud de todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias, subsecretaria. Para dar inicio a este plan, además, hemos considerado que viajen a la región el ministro de Defensa, la subsecretaria de Salud Pública, la subsecretaria de Prevención del Delito, además de un delegado sanitario que vamos a nombrar para las regiones correspondientes, que justamente hará valer las medidas que deben tomarse y comunicará a la población con ejemplos y con presencia local de estos cambios que hemos iniciado o que se van a iniciar a partir de este lunes. Quiero agradecer a las autoridades regionales porque han hecho un gran esfuerzo, pero fundamentalmente quiero agradecer a la población de las regiones nombradas, Aysén y Los Ríos,
porque han hecho un gran esfuerzo. Quiero agradecer a la personal de salud de dichas regiones, de Los Ríos y Aysén, y agradecer al intendente de Los Ríos, don César Asenjo, a la intendenta de Aysén, Yoconda Navarrete, a los jefes de zona, generales Guillermo Sánchez y Joaquín Morales, y a los seremis, Regina Barra y Alejandra Valdebenito, y también, obviamente, a los hospitales regionales. Pero principalmente agradecer a la población que se ha portado excelentemente bien. Son ellos los que han logrado estos índices muy bajos y muy promisorios que nos permiten partir paso a paso, lentamente, muy prudentemente, con esta etapa de desconfinamiento. Quiero también, sin embargo, recordar y enviar mis condolencias a las familias de don Miguel Adasme Valenzuela, fallecido miembro de la Confusam, a los parientes y familiares de doña Patricia Durán Moyano, TENS de la maternidad, del servicio de urgencia de la maternidad del Hospital Barros Luco, a los familiares del doctor Ricardo Tovar, broncopulmonar del Hospital San Borja, y a los familiares de la señora Cintia Carvajal, TENS del Hospital Diego de Almagro. Acompañamos con mucho dolor, con mucha pena y con solidaridad la muerte de todos estos héroes de la salud. A continuación, nuestra subsecretaria Paula Daza dará a conocer las cifras de hoy día. Gracias, ministro. Muy buenos días. Vamos a dar a conocer la situación de nuestro país en relación a la pandemia COVID-19. Con respecto al número de casos reportados en el día de ayer, se registraron 2.064 casos nuevos, de los cuales 1.638 corresponden a personas sintomáticas, 265 personas sin síntomas y 161 personas que tuvieron un examen PCR positivo y no fueron notificados al Ministerio de Salud. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento corresponde a 303.083 personas, de las cuales 271.703 se han recuperado. Queremos lamentar el fallecimiento de 139 personas asociadas al COVID-19 que han sido inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas, lo que asciende a un total de 6.573 personas fallecidas asociadas al COVID-19. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, tenemos 2.053, de las cuales 375 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red de la red integrada de salud, disponemos de 364 ventiladores para poder redistribuir y distribuir a lo largo de todo el país. En cuanto a la red de laboratorios, tenemos más de 22.000 exámenes, una capacidad de más de 100 laboratorios. Se han informado en el día de ayer 10.464 exámenes, lo que da un total a la fecha de 1.220.790 exámenes a nivel del país. Aquí queremos hacer un llamado a las personas que se acerquen a la atención primaria a hacerse el examen PCR si comienzan con síntomas. Es muy importante la detección precoz, la detección oportuna. Aquellas personas que tienen un síntoma respiratorio, que tienen un poco de tos, un poco de fiebre, dolores musculares, escalofríos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, son signos que pueden ser muy inespecíficos, pero son signos que pueden estar poniendo en alerta que esa persona está con coronavirus. Y es fundamental para la contención de esta pandemia, para disminuir el contagio a sus seres queridos, para disminuir los brotes en sus comunas, en sus ciudades y poder seguir avanzando en las aperturas, poder contener el brote del coronavirus. Y finalmente, en relación a las residencias sanitarias, que es uno de los pilares fundamentales también de esta estrategia, que es el lugar donde las personas que no pueden realizar un aislamiento en sus casas porque no cuentan con las condiciones, ir a una residencia sanitaria. Hoy día disponemos de más de 9.963 cupos con 149 recintos a lo largo de todo nuestro país.
Y voy a dar una vez más el número de teléfono donde las personas pueden informarse, que es el 800-726-666, 800-726-666. Hoy día más de 9.000 personas se han trasladado a la residencia sanitaria a través del teléfono del call center. Por lo tanto, cualquier persona que quiera tener información, que tenga dudas acerca de la residencia sanitaria, por favor comunicarse con este teléfono para poderse trasladar a una residencia sanitaria. Muchas gracias, doctora Daza. Un anuncio también es que a partir de hoy día se inicia el permiso para los donadores de sangre, tema que está a cargo también de la subsecretaria de la Prevención del Delito. Y pasamos a las preguntas. Primera pregunta, por favor. Buenos días, ministro, Buenos subsecretaria. días. Sobre los permisos, si es que se evalúa sumar permisos especiales para gaffiters y eléctricos que han sido muy demandados durante las últimas jornadas por las lluvias. Y una situación que ocurre en las ferias libres. El alcalde de Los Espejos denunció que habían fallecido 20 trabajadores de ferias libres, incluso cerró las ferias por 14 días. ¿Tienen antecedentes al respecto y qué medidas se podrían tomar como autoridad sanitaria más allá de lo que cada municipio hace? Como por ejemplo ir a tomar PCR o test rápidos en aquellos lugares donde se comercializa alimento y llega mucha gente también. Muchas gracias. La primera pregunta la responderá la subsecretaria para la Prevención del Delito. Gracias, ministro. Respecto a la situación de los gaffiters, de los electricistas, estamos en este momento terminando de elaborar una actualización al protocolo de desplazamiento que va a ser dado a conocer durante el día de hoy y se incorpora a los electricistas y también a los gaffiters que tengan su certificación de la superintendencia, es decir, de la SEC, para que puedan realizar la labor reconociendo la importancia que tienen hoy día ellos y sobre todo para prepararnos para las lluvias y para poder resolver las necesidades que existen en todos los hogares, sobre todo aquellos que se encuentran en cuarentena. Muchas gracias, subsecretaria. La segunda parte de la pregunta la responderá el subsecretario de Redes Asistenciales. Está referida a las ferias. Bueno, tal como lo hemos comentado en otras oportunidades, nosotros hemos destinado recursos a los municipios para poder realizar más testeos, para poder reforzar los servicios de urgencia, para poder realizar visitas domiciliarias y para poder reforzar la hospitalización domiciliaria. Y dentro de lo que es la estrategia de testeo, nosotros obviamente tenemos que ayudarlos en cuanto a saber dónde se podrían encontrar más casos positivos. Y en base a eso entregamos la información de caso a caso con el objetivo de poder georreferenciar y saber dónde se encuentran viviendo las personas que han presentado casos positivos, porque es muy probable que sus vecinos tengan una mayor tasa de positividad. Y lo mismo ocurre con el ejemplo que usted acaba de mencionar, que es de las personas que trabajan en una feria. ¿Por qué? Porque ellas tienen mucho contacto con distintas personas. Y lo mismo ocurre con algunas cajeras de los supermercados, en donde hay harto contacto. Y son esos grupos también que van a ser priorizados en las estrategias con los alcaldes para poder pesquisar un mayor número de casos positivos y en base a esa pesquisa inmediatamente definir los contactos estrechos y aislar, ya sea en su mismo hogar o en las residencias sanitarias que están disponibles para cualquier persona que lo necesite. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, subsecretario. Solo consultar si tienen antecedentes sobre esta información que entrega el alcalde de Los Espejos de 20 feriantes fallecidos. Es una cifra preocupante. Si es que se conocen más detalles al respecto, ¿es efectivo eso? Es una cifra muy preocupante. Cualquier fallecido, aunque sea uno, para nosotros es algo doloroso y preocupante. Nos comunicaremos con el alcalde de Los Espejos, pero lo que ha dicho el subsecretario es lo que debemos hacer. Es decir, hacer mucho más test de PCR, sobre todo a los feriantes, porque ellos al estar atendiendo gente pueden transmitir el virus y sobre todo hacer trazabilidad, aislarlos y evitar obviamente que ellos fallezcan y que además sigan transmitiendo el virus. Así que es una información muy importante que vamos a conectarnos con el alcalde para tratar de ayudar al máximo posible. Muy buenos días. Para días. la subsecretaria Paula Daza. Subsecretaria, usted 8 días atrás anunció la puesta en marcha de una plataforma para robustecer la trazabilidad
iba a estar lista el viernes, partiría el sábado, pero eso no pasó y se dejó finalmente para mañana. Entonces, primero saber si efectivamente va a estar lista mañana esa plataforma en alianza con Amazon. Y segundo, cuando usted hizo ese anuncio, habló de que tenemos un 80% de trazabilidad. Sin embargo, por ejemplo, el Colegio Médico dice que esto no es efectivo. Incluso acusan un uso mañoso de esa cifra cuando, por ejemplo, no se habla de los tiempos para trazar. ¿Tenemos ese porcentaje? ¿Cuánto se demora hoy el sistema en detectar un caso y sus contactos estrechos, subsecretaria? Muchas gracias por la pregunta. Doctora Daza, por favor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la plataforma ya está en todo el periodo de prueba. Efectivamente, nos hemos demorado unos días más de lo que esperábamos por distintos, para tener principalmente las pruebas de seguridad, que es una de las cosas más importantes. Iba a estar lista durante estos 2 días y la verdad que todavía no tenemos una respuesta oficial, pero sí esperemos que tener la plataforma en el corto plazo. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente nosotros hemos ido fortaleciendo de una manera muy importante la trazabilidad. Nosotros tenemos la información. Yo primero que nada quiero agradecer las propuestas que ha hecho el Colegio Médico a través de la mesa social con respecto al trabajo de testeo, trazabilidad y aislamiento. En términos generales, sí tenemos esas cifras, están en relación a varios parámetros. Efectivamente, cuando uno habla de un porcentaje, de un 80%, uno habla que sea detectado en las primeras 48 horas. Lo segundo, es importante el contacto con los contactos estrechos durante ese periodo. Y tercero, también el porcentaje de personas que vienen de contactos estrechos, que es otra variable, que es una de las terceras variables que nos habla de cuán efectiva está la trazabilidad y está contenida la pandemia. Afortunadamente hoy día tenemos buenos parámetros en las distintas regiones, incluso hay regiones que nosotros tenemos sobre un 90% del seguimiento de trazabilidad. Le podemos hacer llegar al Colegio Médico, nos hemos juntado con ellos. Yo sé que el equipo mío de epidemiología se ha juntado en varias oportunidades con expertos del Colegio Médico para conocer esta cifra. Esto es parte fundamental de la estrategia que estamos haciendo, que es testear. Y aquí la estrategia es salir a testear porque las personas no están yendo y hemos hablado que estamos saliendo a testear a distintos lugares. Estuvimos ayer en la comuna de San Miguel, el día anterior estuvimos en la comuna de Lampa, también la Seremi de Salud ha estado en el terminal pesquero y por lo tanto eso para ir a encontrar esas personas. La segunda es la parte de la trazabilidad y ahí el trabajo que están haciendo los Seremi junto a la atención primaria. Aquí el rol de la atención primaria es vital y hoy día, a pesar que aún no tenemos la plataforma, ya se está haciendo un trabajo coordinado con ellos. La plataforma va a permitir que esto sea más oportuno. Efectivamente, tener una plataforma en línea permite tener la información mucho más en forma oportuna, pero ya se está trabajando de parte de los Ceremis con las distintas municipalidades para poder trabajar de una manera mucho más rápida. Subsecretaria, entonces usted ratifica ese 80% de trazabilidad y en un plazo usted habla de 48 horas. En general, efectivamente, nosotros tenemos ese porcentaje de los casos de los contactos estrechos, aún mantener un 20% en forma oportuna es un porcentaje que nosotros comenzamos, que en algunas comunas todavía nos parece que tenemos que tratar de llegar a un 90% porque es lo que uno aspira para poder tener trazado al mayor número de personas. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Siguiente pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué va a pasar con este tema del desconfinamiento si es que llega a haber un nuevo brote en estos sectores donde se va a empezar a trabajar? ¿Qué parámetros va a haber en ese sentido? El Colegio Médico ya ha establecido también una idea respecto a este plan de desconfinamiento, de retroceder en estas medidas y cómo está mirando también en otras regiones como la metropolitana. El plan de desconfinamiento que acabamos de anunciar es solo para 2 regiones del país, región de Los Ríos y región de Aysén, y está basado en cifras que yo mostré en gráficos. Mostré 2 parámetros, pero son parámetros que tienen que ver con incidencia, positividad, trazabilidad e infraestructura hospitalaria. Por lo tanto, si desgraciadamente alguno de esos parámetros se negativiza, es decir, aumenta la positividad o aumenta la cantidad de PCR positivo, aumenta la incidencia de casos
o ni Dios quiera, tenemos problemas en el hospital, obviamente que tendremos que tomar medidas en reversa. Pero me llama la atención que se hable de que el plan, como que se quiere decir que el plan ha fracasado, si todavía no lo hemos iniciado, lo estamos anunciando. Y el plan justamente permite dar ciertas libertades a las personas, aumentar la posibilidad de salir para los adultos mayores, abrir cines y teatros hasta en un 25% de su capacidad, abrir los restaurantes y cafés hasta en un 25% de su capacidad. Las cirugías electivas, muy importante, van a poder volver a hacer cirugías electivas. La actividad deportiva controlada, obviamente, también, muy importante. Y, obviamente, mantener los cordones sanitarios. Si hay una vuelta o si las cifras de positividad, por ejemplo, o de contagiosidad se alteran, obviamente que estamos llanos y prestos a tomar las medidas en contrario, tal como se ha hecho en muchos países. Esto ha ocurrido en Inglaterra, en Alemania, en Australia, en Japón, en Corea, en Uruguay. Estamos atentos y estaremos atentos a cualquier cambio epidemiológico que nos obligue a tomar medidas en retroactividad. Sin embargo, nosotros confiamos, ¿sabes en quién? En la población, porque ellos han hecho bien su tarea. Los habitantes de Los Ríos y de Aysén han entendido y ellos son los que tienen que recibir nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro, subsecretarias, subsecretario. A principios de junio, el gobierno anunció que se había cumplido la meta de contar con más de 10.000 cupos para residencias sanitarias, pero según un reportaje de CIPER publicado ayer, la presión para lograr este objetivo llevó a contabilizar hoteles que jamás se integraron a la red. En los informes oficiales del MinSal, dice este reportaje, se ven aumentos y caídas bastante sorprendentes en términos de los cupos disponibles. Por ejemplo, la región de O'Higgins tenía apenas 100 cupos al 3 de junio y en solo 48 horas alcanzó casi 2.000, pero 13 días después volvió a caer a 180 cupos. Situación similar sucedió en Valparaíso, Los Ríos, Magallanes y la Araucanía. Entonces, ¿por qué se contabilizaron hoteles y residencias que estaban todavía en negociaciones o que eran considerados para respaldo si en realidad no estaban disponibles y nunca se integraron a la red? Muchas gracias por la pregunta. Va a contestar el subsecretario Zúñiga. Bueno, primero recalcar cuál es el objetivo final de las residencias sanitarias. Las residencias sanitarias son una estrategia para poder otorgarle un elemento de justicia sanitaria a todos los habitantes de nuestro país, independiente de las condiciones de su vivienda, independiente de las condiciones de hacinamiento, independiente de las condiciones de salud de quienes viven en esa casa. Una residencia sanitaria le permite a todos los habitantes de nuestro país a poder cumplir con una cuarentena de forma efectiva. Nosotros, durante los primeros semanas de esta pandemia, hicimos un levantamiento bastante rápido de la cantidad de residencias que necesitábamos. Y en esa situación se llegaron a acuerdos preliminares con hoteles, en este caso, como usted menciona, de la región de O'Higgins y de la región de Valparaíso, que eran bastante grandes, influían mucho en los números y por eso se ve una disminución y una caída abrupta una vez que esos contratos, esos hoteles, no se pudieron llevar a cabo. Quiero recalcar, aquí no hubo ningún perjuicio para ningún residente de alguna residencia sanitaria, dado que en todo momento hemos tenido una holgura en cuanto a los cupos que están disponibles para poder ofrecer residencias sanitarias a las distintas regiones de nuestro país, que ese es el principal objetivo. Por lo tanto, si bien nosotros hemos visto algunas caídas, y esto se va a ver diariamente, que entran o salen residencias de los contratos, lo que tenemos que estar claro es, primero, que se entrega la información diariamente con total transparencia. Y lo segundo, que tengamos cupos disponibles para cada uno de los ciudadanos que lo requieran debido a los ya mencionados, es decir, sus condiciones de vivienda, sus condiciones de hacinamiento y las condiciones de salud de quienes viven en ese hogar. Muchas gracias, subsecretario. Quinta pregunta. Subsecretario, antes, disculpe, ministro,
Es que hay preocupación por el buen uso de los recursos fiscales y han surgido también algunas dudas en el último tiempo, sobre todo de los hospitales modulares, de estos 5 que se adquirieron hace algunos meses por casi 15 millones de dólares. ¿Y dónde van a ser finalmente instalados estos hospitales, los que faltan? Porque algunos ya se han instalado. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia, subsecretario, y qué se tiene planificado para estos hospitales modulares que todavía falta por instalar? Bueno, tal como lo hemos mencionado en otra oportunidad, nosotros teníamos distintas estrategias para aumentar nuestra capacidad hospitalaria. Dentro de estas estrategias estaba la apertura adelantada de 5 hospitales grandes. Estamos hablando del Hospital de Ovalle, estamos hablando del Hospital Gustavo Frique, del Hospital Félix Bulnes, del Hospital de Angol y del Hospital de Padre Las Casas. También contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se desplegó en cada una de las regiones del país y en los lugares de más difícil acceso para poder entregar ayuda a los establecimientos de salud, aumentando su capacidad de oferta. También está la estrategia de aumentar las camas por medio de establecimientos fijos, como fue el Centro Hospitalario Huechuraba, que puede llegar en hasta 800 camas. Y finalmente también teníamos una estrategia que era flexible, que era la de hospitales modulares, que son 5 hospitales, como usted bien mencionó, que cada uno tiene 100 camas, es decir, un total de 500 camas. ¿Cuál es la idea de tener estos 5 hospitales de forma flexible? Que nosotros podamos trasladarlos desde una región a otra, desde una ciudad a otra, de acuerdo a criterios epidemiológicos y criterios de infraestructura hospitalaria. ¿A qué me refiero con esto? A que si hay ciudades o regiones que están siendo más afectadas por el coronavirus, nosotros podamos destinar los hospitales a esas ciudades. Y también, a lo que me refiero con infraestructura hospitalaria, a que si hay regiones que tienen menor camas por habitante que otras, también van a tener preferencia aquellas ciudades. Y es por eso que nosotros hemos definido inicialmente las ciudades que van a tener un hospital modular, pero existe la posibilidad, y así lo hemos hecho con uno de ellos, de poder trasladarlo de una ciudad a otra debido a que la situación epidemiológica de la región del Biobío y de la región metropolitana es mayor a la que hoy día actualmente tiene la región de la Araucanía. Y en base a eso puede ocurrir que el día de mañana decidamos desmontar uno de los hospitales que ya están instalados para ser trasladados a otra región del país o a otra ciudad del país según los requerimientos epidemiológicos que se estén dando en ese minuto. Muchas gracias, subsecretario. Autoridades, muy buenas tardes. Preguntarle, ministro Enrique París, sobre una situación que está ocurriendo y que denuncian algunos alcaldes, en particular el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, señala, por ejemplo, que algunos vecinos han tenido que esperar por más de 48 horas que los cuerpos sean retirados, todo esto por una demora en los trámites de llenado de certificados de defunción entre las empresas funerarias y el registro civil. ¿Qué se puede hacer con este caso o con estos casos si se está pensando, por ejemplo, en agilizar estos temas y sobre todo considerando que el registro civil no atiende los fines de semana y esto podría entonces traer como consecuencia que los cuerpos queden en los domicilios por más de 48 horas? Y en segundo lugar, preguntarle con respecto a una denuncia que se ha viralizado en redes sociales sobre una persona de la comuna de Loprado que señala que estando con el COVID positivo, ella es cuidadora de su madre que está postrada y además tiene un hijo autista. ¿Qué puede hacer? Porque no has atendido o no se está haciendo la trazabilidad en la asistencia primaria y ella tampoco puede salir de su domicilio para evitar ser el factor de contagio de sus personas cercanas. No puede ser retirada a una residencia sanitaria, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Muchas gracias. La primera pregunta, cuando ocurre un fallecimiento, y es algo que lamentamos profundamente, el médico tratante o el médico que conoce al paciente o el médico que acudió a atender a ese paciente tiene que emitir el certificado de defunción. Y eso, obviamente, en el caso del territorio, como dicen los alcaldes, corresponde a la atención primaria, o si el paciente tenía un médico tratante, un médico de cabecera, es el médico tratante el que tiene que emitir el certificado de defunción. Ahí no debería haber demora.
Y si hay demora, obviamente que la atención primaria y la atención del municipio, la atención de salud municipal, debería obviamente darle todas las facilidades a esa familia para que un médico emita el certificado de defunción. Si no es así, obviamente la Seremía también tendría que colaborar y me gustaría que el alcalde Carter entonces nos contacte para agilizar ese trámite. Pero eso depende del médico tratante. En segundo lugar, cuando el médico tratante ha emitido el certificado de defunción, con ese certificado la familia tiene que ir al registro civil para inscribir el fallecimiento del paciente y obtener el pase para la sepultación. En el registro civil hay turnos justamente para ese tipo de situaciones lamentables. También vamos a revisar si es que los turnos se están haciendo, pero yo sé que se están haciendo. De hecho, en las últimas semanas hemos tenido aumento del registro de fallecidos en el registro civil y es por eso que los lunes y martes hemos tenido más fallecidos que antes. Así que creo que eso está funcionando bien. Probablemente en lo que estamos fallando, y yo me hago cargo y parte de eso, aunque corresponde a la atención primaria, es en el certificado de defunción que tiene que emitir el médico, porque si no se emite ese certificado, no se puede retirar al paciente, obviamente, de su domicilio. Y la segunda pregunta era con respecto a este caso que se ha viralizado, que lo escuchamos, el subsecretario Zúñiga va a responder a esa pregunta. Bueno, nosotros comenzamos un trabajo con los alcaldes, con la atención primaria de salud, hace ya bastantes meses atrás. Recuerdo haberme reunido con la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, el alcalde de Puente Alto, don Germán Codina, el alcalde Felipe Del Pin, cuando empezamos a diseñar nuestros programas de atención primaria que iban en ayuda de esta pandemia de coronavirus. Y en esas reuniones estipulamos que hay 3 tipos de programas que hoy día ya están en plena ejecución. El primero de estos programas es el programa de hospitalización domiciliaria. ¿Por qué? Porque íbamos a tener un número de pacientes que, si bien no tenían una gravedad suficiente para ser hospitalizados en un recinto, en un hospital, sí necesitaban de un apoyo de oxígeno y de una visita constante de un equipo de salud que estuviese en la atención primaria. Al mismo tiempo, también reforzamos los servicios de urgencia de la atención primaria, es decir, los SAPU, los SAR, que la mayor parte de ellos funcionan las 24 horas, pero hay algunos que no. Para eso también entregamos recursos para que pudieran implementar un funcionamiento durante las 24 horas del día con un mayor número de personas que atienden a las pacientes, porque de acuerdo a la experiencia que tuvimos de la pandemia del año 2009, de la H1N1, había una gran demanda por servicios de urgencia en los recintos de atención primaria. Y eso se sigue entregando hasta el día de hoy. Y el tercer programa que nosotros reforzamos de la atención primaria fue el programa de visita domiciliaria. Este es un programa que se realiza en situaciones normalmente en la atención primaria para pacientes que tengan una condición que les impida acudir con facilidad a los consultorios, a los CEFAM, a cualquier servicio de atención primaria. Y en base a esa experiencia quisimos reforzar eso para poder realizar prestaciones que no se iban a poder realizar de forma presencial, como pueden ser los controles de crónico, como pueden ser los controles de niño sano y otras prestaciones que se entregan normalmente dentro de la atención primaria. Y todos estos programas hoy día están en plena ejecución. Por lo tanto, estos programas, junto con el programa de residencia sanitaria, aplican perfectamente para este caso y realizaremos las gestiones para que vayan en ayuda de esta situación que usted ha mencionado. Muchas gracias. Yo quisiera recalcar además que existe un protocolo especial que está publicado en la página web del Ministerio de Salud y acordado con las agrupaciones para los niños con espectro autista, que obviamente nos preocupan muchísimo. Me piden, subsecretaria, recalcar en qué día comienzan a tomarse las medidas en Aysén, por favor. A partir del día lunes, tanto en Aysén como en la región de Los Ríos comienzan a regir estas nuevas medidas
que, insisto, son solamente el levantamiento parcial de 5 medidas de las 22 que están establecidas a nivel nacional. Muchas gracias. Con esto damos término a la conferencia de prensa de hoy día, agradeciendo nuevamente a los canales, a las radios, todas, y al equipo comunicacional de La Moneda. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.